aprovecho también de saludar a las personas que vean el video después y comentar ciertas cositas. Nosotros estamos en estas presentaciones, la idea de estas presentaciones es pasar, digamos, por estos marcos teóricos para que esta semana, y bueno, ustedes quedaron con una tarea de lectura, y la idea es que para la próxima semana terminemos con las otras 2 lecturas. Después de la evaluación de la próxima semana, vamos ya a comenzar a trabajar 100% en las clases, más que a, entre comillas, pasar materia. Porque esto de la didáctica se aplica, y hay que aplicarlo, de lo contrario no tiene mucho sentido. Pero hoy, el objetivo de hoy es que primero, la primera hora, nos demos el tiempo de terminar con las presentaciones. Entonces yo quisiera saber, a ver, un segundito. Entonces, en vista de eso, me gustaría convocar, oye, pelito, convocar primero al grupo de Tapia, Ortiz, Nieto y Huechamil, que aquí no tengo anotado que hayan expuesto la semana anterior, ¿ya? Entonces, oye, el pelito, yo creo que esta semana no hay que pasar sin cortarse el pelo, estamos todos muy chascones. Entonces, no sé si está por ahí Tapia, Ortiz, Yanis Ortiz, Ana Nieto, Felipe Huechamil, Catalina Tapia me parece que es. Según yo, sí están. Sí está doña Ana. Está doña Yanis Ortiz. Y parece que Felipe también lo vi entrar. No, parece que Felipe todavía no entra. Ya. ¿Estamos como para presentar lo que habían hecho, chicas? Profe, ¿quién más está conectado? Que yo no me he comunicado con los de mi grupo. Yo veo a Yanis Ortiz conectada de su grupo. Me falta Felipe y Catalina Tapia del grupo. Que en realidad todos los grupos que están todos así como a media, porque solamente hay 17 estudiantes conectados, entonces... Ya, sí, porque con el Felipe no nos podemos comunicar, que no tiene teléfono, pero la Catalina Tapia dijo que está tratando de entrar ahora. Ok. Si quieres la esperamos un minutito. Por favor, es que igual teníamos repartidos los power que alcanzaban para cada uno. Ya. A ver, no sé si puedo... A ver... tengo a la Almendra, Núñez, no sé si está Núñez. Es que todos los grupos están, chiquillos, están todos los grupos. A ver, estando Yáñez y Valeria. Pablo y Valeria. Todos los grupos a media. Eso no es bueno. Así que en honor al tiempo, yo preferiría que nos presentaran.
entrando Nicolás. De acuerdo, entonces yo espero, chicos, chicas, yo les recomiendo que comiencen porque no veo que se conecte la compañera. Ya, profesor, está tratando de conectar el computador para tener la presentación. Ok. Ya, profe, lo vamos a hacer como la otra vez, que usted va a compartir pantalla o nosotras. Como ustedes prefieran. Si lo puede hacer usted, yo por lo menos estoy conectado al teléfono, que el computador Ya. no me deja abrir eso. De acuerdo. Me meto al aula virtual ahora mismo ya. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Acceder. Ustedes saben, el root es el usuario y la clave, ustedes la crean. En mi caso es Deportes Melipilla campeón. Le ganamos 3-0 al Wander el fin de semana. Fundamentos de la matemática. Aquí en tareas y talleres, viene Estefanía Pérez viene entrando. Presentaciones. Bueno, tenemos 3 notas hasta el momento. Las notas están bastante buenas, chicos, respecto a eso. En realidad, tampoco puedo poner notas muy malas porque nunca definimos un método de evaluación. Entonces, las notas de esta primera parte están bastante bien. Recuerden que estas notas de estas primeras 3 notas son un porcentaje, el promedio de un porcentaje del curso. Y vamos a agregar las notas de los avances del trabajo final. Trabajo final que les voy a explicar una vez hayamos superado la evaluación 2. Entonces, tengo que buscar aquí la tarea de quién, la entrega de quién, Ana. Nieto, Nieto, ya. yo lo subí, profe. De acuerdo. Ailín, Joao, Roberto, Camilo, Ricardo, Ignacio, Felipe, Brian, Bárbara, Rodrigo, Valeria, Constanza, Nicole, Ana. Entonces aquí se descarga. Aquí tengo entonces. Ya. Me gusta esto. Entonces yo presento y usted me dice nomás, profe, pasemos a la siguiente. O quedémonos ahí. Ya, profe, voy a partir nomás. Ya. Ya. Bueno, como el título, a nosotros nos tocó hablar sobre las representaciones semióticas y en nuestro trabajo anterior nos había tocado hablar sobre los problemas frecuentes que hay en las operaciones con fracciones. Si avanza, profe. Ya. Habíamos mencionado que el principal problema que tenían era de pasar de números naturales a racionales. Y eso es un problema que se presenta también didácticamente. También en el sentido de las representaciones, los alumnos llegan a confundir estas representaciones según los conceptos. Como habíamos hablado también en el ejercicio anterior,
la antigua presentación. Por lo general los alumnos confunden lo que es el tema de multiplicación de fracciones, división de fracciones, ya que la empiezan a asociar de la misma manera, la cual no es así. Si avanzamos, nosotros empezamos a buscar como los personajes que mayor hablaban sobre el tema y encontramos que Duval era el más mencionado. Según lo que él dice, para lograr la comprensión en el aprendizaje de las matemáticas se asumen los siguientes supuestos. El primero es que no se puede haber comprensión en matemáticas si no se distingue el objeto de su representación. Aquí en la imagen colocamos una típica imagen de unas fracciones. Estamos hablando de 1/2, 2/4, 4/8, que de lo que yo entendí que se refería mayormente es sobre lo que está en la siguiente presentación. No es esencial no confundir nunca los objetos matemáticos. La escritura decimal de las fracciones, los símbolos, los gráficos, los trazados de las figuras son considerados un mismo objeto, pero pueden darse a través de representaciones diferentes. En la siguiente, los puntos que son más significativos en las fracciones son trabajar con fracciones, las subáreas que tienen una región unitaria, que los niños entiendan el concepto de un todo y que ese todo vaya siendo repactado. La mayoría de las veces se parte con fracciones equitativas, para que ellos entiendan el concepto de las subáreas que sean iguales, todo de un todo. Los subconjuntos de un conjunto o un objeto, o como resultado de una operación de división. En la siguiente, consideramos que el método Copici estaba bastante relacionado, ya que en el Copici se trabaja lo que es lo concreto, lo pictórico, lo simbólico. Las representaciones simbólicas sentimos que tenían mayor relación. Tratan de un enfoque metodológico en el que se trabaja en su primer momento con representaciones concretas, luego pasamos a las pictóricas y finalmente a las simbólicas. Y de esta manera, los conceptos abstractos se representan por medio de signos y símbolos, que consideramos que dentro de lo que abarcan las fracciones, es mejor que los niños lo empiecen a ver de manera simbólica más que un método más concreto, que vean más al tiro los números. Sería bueno que ellos partan con un concepto pictórico, que ellos puedan representar las fracciones de manera simbólica en su mente, o que ellos puedan representarlo en el cuaderno. Y bueno, lo siguiente, nosotros lo que proponemos como grupo es el uso de diagramas, donde el estudiante pueda representar las fracciones a través de un dibujo para que pueda representar su visualización de una fracción, el uso de representaciones en recta numérica para ordenar las fracciones y poder dimensionar la diferencia que existe entre cada número, y la utilización de fracciones equivalentes, que esa era la palabra que tenía, de la primera imagen, donde los estudiantes buscan un común denominador para transformarlas y poder resolver las operaciones. Y bueno, al final, en consecuencia, con nuestras actividades, ponemos énfasis no solo en la medición, sino en el conteo. Es precisamente esta noción de equivalencia entre fracciones que queda significativa en la congruencia de las partes. Se divide en cada unidad, lo cual constituye un significado muy débil. Lo demás está basado en percepción y más que en las relaciones numéricas. Y al finalizar colocamos una imagen que sacamos del libro de quinto básico, en donde se ve una mejor definición del trabajo de fracciones de manera simbólica. Oye, Y eso. súper. Me encantó la presentación, chiquillos, chicas. Porque, bueno, espero que con una presentación como esta los compañeros tengan una idea clara de qué significa este marco de las representaciones semióticas. Y creo que con los ejemplos que mostraron y con la forma de abordar el tema, nos dejaron relativamente claro que aquí lo importante es que cada objeto matemático tiene una o varias representaciones. Y que esas representaciones pueden ser, por ejemplo, concretas, pictóricas o simbólicas.
Hay otras representaciones, obviamente, pero esas tres uno podría utilizarlas de base en cualquier metodología, o sea, utilizar esto para construir eh, cualquier propuesta de enseñanza. Y eso quiere decir que ustedes dieron con lo central de las representaciones semióticas. En general, yo diría que las representaciones semióticas son uno de los marcos más presentes en el currículum nacional, en general. ¿Ya? Vamos a ver, y espero, con el siguiente grupo, que después podamos hacer una especie de conexión, o sea, uno no necesariamente se debe quedar con uno de estos marcos, sino que tenerlo siempre a mano, conocerlo lo suficiente como para identificar, según el tipo de estudiantes con el que estoy trabajando, la historia académica que traen, que puedo conocerla o no conocerla. Si no la conozco, puedo hacerme una idea o también puedo simplemente deducirla, preguntar a otro colega y ver qué les conviene más a ellos. En general, para niveles, digamos, con niños pequeños, quinto básico, enseñanza básica, las representaciones semióticas son una buena idea, en tanto comienzo con representaciones tangibles, concretas, y me voy pasando hasta llegar a un nivel de abstracción mayor con la simbología, ¿ya? Esto es ya una opinión, yo sé que esto no lo hicieron ustedes, que esto ustedes lo sacaron del libro, pero yo con estos dibujitos que aparecen aquí, como esta, no sé, supongo que es una profesora, ahí con los anteojos, yo no soy muy amigo de esos dibujitos en las guías. Yo creo que todo en una guía tiene que tener un objetivo. Y si no tiene un objetivo, entonces distrae. Si tú te fijas, salvo este dibujito que está acá, en la esquina superior izquierda, todo lo demás tiene un objetivo. Quinto básico, obviamente, porque tengo que saber en qué curso estoy. Y todos los demás, aunque parezcan llamativos los dibujitos que están acá abajo, que están en la parte inferior, los triangulitos, los circulitos, me están dando una idea de qué significa amplificar y simplificar. Y aquí hay algo muy importante detrás de lo que aparece aquí en esta lámina. Dice, las fracciones que representan la misma medida, o sea, yo subrayaría como profesor eso y haría mucho hincapié con que estas fracciones, todas las que están ahí, 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, y les pediría inclusive más ejemplos a mis estudiantes, esperando que una u otra me diga, no sé, 10/20, 50, 100/100, que ellos comprendan que todas esas cantidades, todas esas divisiones representan el mismo número racional, que en este caso es 0,5 o 1/2. Luego, hay otra idea muy importante, amplificar y simplificar lo que hace es encontrar fracciones equivalentes. Y aquí yo haría una diferencia respecto a lo que está presentado aquí en esta lámina. Quiero repetir que esto no tiene que ver con la presentación de los compañeros, ellos nos muestran este ejemplo que es muy bueno. Pero aquí se hace mucho hincapié en amplificar y simplificar como operaciones. Yo haría mayor hincapié en que amplificar y simplificar genera fracciones equivalentes. ¿Por qué? Porque después va a ser mucho más sencillo a los estudiantes entender que si yo voy a sumar dos fracciones de distinto denominador, al amplificar lo que estoy haciendo es escribir la misma fracción, pero con otros números de tal forma que tengan igual denominador. Y con eso me olvido, y aquí creo que es el mayor aporte que puedo hacer a su formación, me olvido para siempre de enseñar la suma y resta de fracciones como una multiplicación cruzada. Ese es un profundo error didáctico que después, más adelante, genera problemas, por ejemplo, con la multiplicación, o sea, con la suma y resta de fracciones algebraicas. Cuando vamos a trabajar en segundo medio con fracciones algebraicas y los estudiantes en quinto básico aprendieron que se multiplicaba cruzado porque sí nomás, o sea, no hay una razón detrás de eso. ¿Cómo le explico a sumar y restar fracciones algebraicas si van a estar tentados a multiplicar cruzados y a obtener expresiones algebraicas sumamente complejas? Cuando amplificar y simplificar fracciones algebraicas me podría dar fracciones mucho más sencillas.
¿ya? El fin de semana estuve trabajando con adultos que me pidieron ayuda para una prueba sobre raíces. Y a mí me gusta mucho la educación con adultos, me gusta mucho, por tanto lo hago con todo, por amor al arte ahí. Y estuvimos una hora viendo conceptos básicos sobre raíces, y entre ellos, al final de uno de los ejercicios que le había dado su profesor, había que sumar y restar fracciones. Y lo primero que pregunto yo, ¿cómo se suman dos fracciones? Y me dicen ellos, multiplicar cruzado. Yo ahí tomé la decisión didáctica, puesto que mi objetivo ahí era ayudarle a estudiar por una prueba, de no meterme con la amplificación y la simplificación, porque ellos ya lo hacían así. Pero si estoy en un nivel básico, o en primero medio, yo lo primero que hago, lo primero que hago en primero medio es cambiar esa manera de sumar fracciones. La primera unidad de primero medio, que es números, comienzo repasando sobre números decimales, números fraccionarios, etc. Y a lo primero que me preocupo es de que los estudiantes dejen de sumar y restar fracciones multiplicando cruzado, y que entiendan que busco igual denominador, por eso tengo que amplificar, por eso multiplico arriba y abajo, por eso busco el mínimo común múltiplo, etc. Después de decir todo eso, que para mí es muy importante, quiero felicitar a este grupo porque nos mostraron, más allá de las ideas que ellos tienen, cómo las representaciones semióticas, por ejemplo, como un marco teórico de la didáctica, me puede dar no solo luces o ideas, sino conceptos didácticos, teóricos, que fundamenten una propuesta de educación, una propuesta de enseñanza. Y es eso lo que queremos lograr en este curso, que usted pueda proponer secuencias de aprendizaje basándose en su conocimiento teórico. Porque usted no está pasando en la universidad porque sí. Usted está adquiriendo un conocimiento que va a diferenciar los que estuvieron en la Jornada Nacional de Educación Matemática y pudieron ver mi conferencia, sabrán que hay una gran diferencia entre el conocimiento que tiene un profesor o una profesora que el conocimiento que tiene una persona que sabe matemática porque su ejercicio profesional así se lo pide, ya sea un ingeniero, una ingeniera, un contador, una contadora. El conocimiento matemático que tienen ellos es distinto al mío y al suyo, porque el suyo está fundamentado con bases teóricas didácticas muy profundas. Gracias, muchas gracias al grupo, de verdad. Me parece que hicieron un excelente trabajo. Y esas cosas siempre hay que felicitarlas. Quisiera saber si el grupo de González, Núñez y Zúñiga está presente. Y para eso una buena forma de verlo es... Sí. Sí, Ricardo González. Catalina Núñez me parece que es la otra persona, y es que aquí tengo solo las iniciales. Catalina Núñez, Sí. debe ser. Y A. Zúñiga, Almendra Zúñiga, supongo. Sí, perfecto. Sí, profe. Ya, ustedes tienen trigonometría y la socioepistemología. Exacto. Ustedes me dicen si descargo la presentación y la voy mostrando yo, o uno de ustedes se conecta. Yo la puedo presentar. Perfecto, todo suyo el curso. Ya. Ok, buenos días profesor y compañeros. Mi grupo, conformado por Ricardo González, Catalina Núñez y Almendra Zúñiga, nos tocó estudiar sobre la socioepistemología y la trigonometría. Entonces, para comenzar, primero definiendo la socioepistemología, no lo definimos aquí directamente en una diapositiva, pero es básicamente una rama que se desprende de la epistemología y que estudia la construcción social de algún conocimiento, ¿ya? Entonces, en este sentido, vamos a ver la construcción social de la trigonometría, cómo desarrollarla. Entonces, a través de esta investigación, lo primero que pudimos dar con la información que tenemos es que debemos fijarnos en el contexto de origen de este conocimiento.
porque los problemas que se resuelven a nivel escolar y universitario son problemas con un contexto, o sea, son problemas surgidos en un contexto en un determinado periodo de tiempo que principalmente se dieron a través de problemas de la medición y también de la astronomía. Entonces, lo que nos dice la socioepistemología para trabajar la trigonometría es fijarnos en estos dos contextos de origen. ¿Ya? Entonces, a través de esto, existe una propuesta de práctica social dividida en 3 etapas para desarrollarlo: la anticipación, la predicción y la formalización, que aquí mi compañera Almendra va a explicar un poquito más sobre cada una de ellas. Ya, bueno, como mencionaba Ricardo, vamos a partir nosotros refiriéndolo a la anticipación. Esta es la que se caracteriza por la construcción de modelos a escala de una realidad no manipulable. Este se vincula con la matematización de la astronomía y en consecuencia con la trigonometría clásica. Los modelos matemáticos a construir son de naturaleza geométrica estática. Y la actividad de este consiste en medir, en comparar, en aproximar y calcular eventos que están relacionados con fenómenos macros para representarlos así en modelos geométricos proporcionales que permitan anticipar un hecho real. Su objeto matemático asociado son las razones trigonométricas. En la predicción, ya aquí surge el álgebra como un lenguaje simbólico, y esa sería la transición entre la anticipación y la predicción. Aquí se habla de la matematización de la física y de la construcción de modelos mecánicos que describen movimientos periódicos. En otras palabras, podríamos decir que nace el carácter funcional de las relaciones trigonométricas. Por lo tanto, se habla de la transición de la trigonometría en el plano, como desde el plano geométrico al plano funcional. Y aquí aparecen las funciones trigonométricas. El otro sería la formalización. Y aquí ya se habla como de la consolidación de la teoría analítica de las funciones. Las funciones trigonométricas ya son consideradas cantidades trascendentes con un estatus funcional y analítico. Y son fundamentales en la solución de problemas referidos a fenómenos periódicos. La formalización, además, constituye ya el paso del cálculo a su teorización, donde los resultados ya se convierten en conceptos que van dando coherencia a la teoría. Y aquí, como se puede apreciar, su objeto matemático serían las series trigonométricas. Sigue nomás, Ricardo. Ya, bueno. Entonces ahí, como explicaba Almendra, estas 3 etapas de la práctica social se conforman los principios básicos para generar esta construcción social del conocimiento, principalmente aquí la función trigonométrica. Entonces partimos de un contexto muy general, como lo es la astronomía, para ir trabajándolo poco a poco y llegar a la formalización de la función trigonométrica, ¿vale? Entonces luego, ya finalmente, la propuesta que debe surgir a partir de la socioepistemología es incorporar estas 3 etapas vistas, el comienzo general hasta llegar a la formalización del conocimiento. Pero además, como también encontramos en esta investigación, el uso de la tecnología informática, ya que facilita la enseñanza de esta grafificación de las funciones trigonométricas y la asimilación de sus conceptos básicos. Eso, querido curso y profesor. Muy bien, súper, súper, súper. Muchas gracias. Aquí también dimos con algo importante sobre la socioepistemología. La epistemología es el estudio del conocimiento, de cómo surge el conocimiento. Entonces, por ejemplo, si vamos a estudiar, me voy a salir de la matemática, pero por ejemplo vamos a estudiar, por decir algo, la poesía en décimas de la tradición de los payadores chilenos de la zona central de Chile, por decir algo. El que los payadores chilenos de la zona central
estructuren su poesía en décimas, primero uno tiene que entender que tiene un origen. Entonces uno puede estudiar el origen de la décima. La décima surge en España en el siglo XVI y llega a América, digamos, por la fuerza colonizadora o conquistadora colonizadora, vamos a decir. Yo sin ser erudito en historia, me atrevo a dar un término. En el caso de la matemática, puede ocurrir lo mismo. Si yo voy a estudiar trigonometría, puedo preocuparme de cómo surge la trigonometría, o sea, de estudiar su epistemología. Pero además aquí hay un prefijo, que es socio. Significa que el conocimiento, o sea, se entiende que el conocimiento matemático no surge porque sí. No viene escrito desde el cielo ahí y solamente hay que leerlo. ¿Ya? Se construye el conocimiento y se construye de forma social a través de lo que la socioepistemología define como prácticas sociales. Si yo logro, como profesor o profesora, comprender cuáles son esas prácticas sociales que generan el conocimiento, puedo de alguna u otra forma replicar esa construcción para con mis estudiantes. Que ellos reconstruyan ese conocimiento. Y ahí puedo definir fases, por ejemplo, una exploración, una definición de conceptos, que ellos vayan dando cierta idea y que finalmente, ya cuando esté el conocimiento construido, nosotros le demos la formalidad. ¿Ya? Me gustaría saber si alguno de ustedes, Ricardo, Catalina o Almendra, nos podrían mencionar de dónde sacaron esto, cuál es su principal fuente. Porque esto yo sí que lo he visto antes. Sobre todo ese cuadrito. Sí, es una investigación sobre la socioepistemología aplicada a las funciones trigonométricas. O sea, tendría que buscar el autor paper, digamos, ¿El autor no lo recuerdas? ¿Gisela no, por Montiel no eso le suena? me suena. Ya, es que esa es la tesis doctoral de Gisela Montiel. Y que a partir de bueno, y ahora decantó a estudiar en la construcción social del concepto de ángulo, o sea, de ahí en adelante. Y te lo digo porque yo en la tesis del primer magíster trabajé con la construcción social del conocimiento trigonométrico. Y también avanzamos en algunas cositas. Quisiera compartir con ustedes algunos extractos de aquello. ¿Dónde está esto? Lo debo tener aquí. Respaldo, no, aquí no debe estar. Dropbox, respaldo, no. Ah, no, esto está en una carpeta que se llama respaldos. Cáchalo, el orden que uno tiene que tener, porque si no, después se te van perdiendo. Otro respaldo desde Dropbox. Y aquí, CSCM, trigonometría, construcción social del conocimiento matemático. Sochiem 2018, me parece que eso, plantilla, 2018 Silva, no. Esto debe estar antes. Aquí debería estar. Sochiem, que enviamos un artículo a la Sochiem ese día. Con Héctor Silva. A propósito de esto mismo, y bueno, y damos cuenta de lo que plantea Montiel, pero aquí lo principal, de parte de la trigonometría, igual hay una especie de crítica. Mira, la construcción y difusión de la trigonometría escolar se presenta solo, y aquí está la gran crítica, solo el triángulo rectángulo como argumento de construcción, y así lo evidencian diversas investigaciones. Mediante un estudio epistemológico, reportamos un diseño de situación cuyo propósito es habilitar otro argumento de construcción en la enseñanza de las razones trigonométricas. O sea, esto está pensado para estudiantes de pedagogía. Su configuración se sustenta en base a los argumentos epistemológicos que suministran las líneas de investigación de Montiel, Maldonado, Montiel, digamos la principal, y Scholz 2014 se presentan el análisis preliminar y un análisis a priori del diseño. O sea, aquí también hay ingeniería didáctica. ¿Qué se dice acá? Que en general, en la geometría escolar, cuando se trabaja con razones trigonométricas, se presenta solamente el triángulo rectángulo. Y lo que proponemos desde la socioepistemología es que
hay que habilitar otros argumentos de construcción. De hecho, diversas líneas de trabajo, Scholz, Bones, Montiel, reportan las dificultades que genera el discurso matemático escolar, que es un constructo de la socioepistemología. Ellos definen un constructo llamado discurso matemático escolar. ¿Y qué es el discurso matemático escolar? Es la matemática que se le presenta a nuestros estudiantes. Y esta matemática tiene ciertas dificultades, tiene ciertos vicios. Definen 3 investigadores chilenos, Daniela Soto, Héctor Silva y el tercer apellido, de verdad que no me acuerdo en este momento. Pero ellos definen 3 constructos que representan, explican o exponen ciertos vicios del discurso matemático escolar. El primero de ellos es la adherencia. ¿Y qué es la adherencia? A grandes rasgos, es cuando nos adherimos, cuando nos hacemos parte de una manera de enseñar las matemáticas sin problematizarla o sin cuestionarla. O sea, la matemática, la forma de enseñar matemáticas es incuestionable. Siempre ha sido así. El segundo es la exclusión. Si están interesados en este tipo de temas, pueden investigar largamente la tesis, por ejemplo, doctoral de Daniela Soto, chilena. Daniela Soto ganó el premio Simón Bolívar a la mejor tesis doctoral de América. O sea, aquí tenemos investigadores e investigadoras súper potentes en el tema. En el que esta manera de solo visitar una forma de construir el conocimiento matemático excluye a muchos estudiantes de la construcción. Y el tercero es la opacidad. Es decir, al subrayar solo una forma de construir el conocimiento matemático, opacamos otros argumentos de construcción. La figura 1 dice, podemos constatar este hecho, el cual denota la presentación de las razones trigonométricas en un texto escolar chileno donde las definiciones se introducen a partir de un triángulo rectángulo en el marco de los números complejos. Entre los conflictos que podemos señalar, destacamos la confusión que genera el definir razones trigonométricas solo para ángulos agudos. Y luego se definen las razones trigonométricas para los demás ángulos, a pesar de que el ángulo de 360 menos θ puede ser entendido como el ángulo menos θ solamente. Esta representación genera, entre otros conflictos, lo que Erika Scholz llama la aritmetización de la trigonometría. Se entiende como la utilización de las razones trigonométricas para encontrar valores desconocidos de los lados de un triángulo rectángulo. O sea, ¿para eso solamente me sirve la trigonometría? En efecto, un estudiante podría considerar que las razones trigonométricas, como la división de los lados del triángulo, opacando otros argumentos de construcción para las razones trigonométricas, y aquí es donde está lo que a nosotros nos parecía en aquel momento importante, que es la circunferencia y la semejanza del triángulo. En la construcción del rediseño de situación se consideraban diferentes líneas de investigación. La primera de ellas es de Gisela Montiel 2006. Nos brindó 3 momentos asociados a la construcción social, que es lo que nos hablaban los compañeros hace un ratito. Cada momento tiene una práctica social, y esa es otra cosa que yo quería mencionar. Ellos nos proponen hacernos cargo de estas prácticas sociales en la construcción del conocimiento matemático, del conocimiento trigonométrico. Yo no sé si para un curso da toda la propuesta que ellos nos dan. Yo creo que es mucho más amplia. Si voy a trabajar en segundo medio de trigonometría, las razones trigonométricas, a lo mejor el primer argumento es importante. Si después me paso en tercero o cuarto medio a la función trigonométrica, a lo mejor puedo habilitar el otro. Y ya a las series infinitas trigonométricas, ya el cuento es distinto. ¿Ya? La matematización de la astronomía es un contexto plausible para reconocer a la circunferencia como argumento de construcción de lo trigonométrico. En este sentido, y es otro de los conceptos que hablaron los compañeros, una realidad macro no manipulable, es decir, una realidad que no puedo poner entre mis manos, da pie al uso de modelos micro. Eso es lo importante de lo que dijo la compañera. En el contexto geométrico de la circunferencia, o sea, si yo tengo que representar cosas tan grandes que no las puedo manipular, en un pedacito de papel pequeño donde sí las puedo manipular, los modelos tienen que estar construidos conservando ciertas proporciones. Y ahí entra el concepto de semejanza. En síntesis, los principales argumentos de construcción usados en este rediseño son la circunferencia como lugar geométrico,
la semejanza de triángulos como justificación para el uso de modelos a escala de esta realidad macro no manipulable. El uso, y ahí recién, el uso del triángulo rectángulo para determinar valores de las cuerdas en una circunferencia. De este modo podemos entender las razones trigonométricas, y esto es muy importante, como un caso particular de la semejanza de triángulos en el contexto geométrico de la circunferencia. Hay tres fases en las que se definen aquí, y se da un análisis a priori de cada una. Por ejemplo, aquí dice, un modelo micro de una situación macro. En el mar, los capitanes de dos barcos que navegan en la niebla hablan por radio. No quieren estrellarse, así que intercambian información. Ambos pueden ver el otro barco, pero no saben a qué distancia se encuentran. La única información con la que cuentan es que ambos están a la misma distancia de un faro que está a 2 kilómetros. Dibuja las posibles ubicaciones que pueden tener en el siguiente esquema. Esto se hizo con estudiantes y no demoraron mucho los estudiantes en notar que aquí había un arco de circunferencia, en donde podían estar los barcos, y respondieron a estas preguntas relativamente rápido. En la fase 2 se pretende que usen la razón trigonométrica. Entonces aquí se dan algunos datos. Dice, sabemos que los barcos están a 2 kilómetros del faro y que el ángulo que forman con este es de 50 grados. En esta primera fase, la idea era que ellos notaran que el dato que faltaba era el ángulo que formaban con el faro. Y ese ángulo no es muy difícil de calcular y de medir entre ellos. Solo basta medir el ángulo que tengo con el otro barco, sabiendo que estamos a la misma distancia del faro, se forma un triángulo isósceles. Tengo dos ángulos de un lado isósceles, voy a saber el tercero. No es muy difícil. Entonces sabemos que el barco está a 2 kilómetros y que el ángulo es de 50. Aquí también se pide que dibujen un esquema, que trabajen, que para resolver usamos la semejanza de triángulo y construyen ellos un triángulo rectángulo pequeño con un ángulo de 25. Y a partir de ahí extrapolan. Y en la fase 3 se presenta una situación distinta, pero lo que se necesita o lo que se busca es que ahora sí noten que la trigonometría en el fondo, que las razones trigonométricas es la constante de proporción entre triángulos con el mismo triángulos rectángulos con el mismo ángulo en uno de los catetos precalculado. O sea, yo tengo esos datos antes, ¿ya? Reconocemos a este rediseño como el principal producto de nuestro proyecto de investigación. Pretendemos que con esto rediseñar el discurso matemático escolar de las razones trigonométricas, incorporando los argumentos señalados, los cuales se encuentran opacados por el discurso matemático escolar. Aquí está la referencia. Yo les recomiendo esta tesis para quien quiera profundizar en esto. Y lo otro que también les recomiendo es el trabajo de Erika Scholz, que es una tesis de maestría. También, si alguien quisiera en un futuro cercano o lejano, inclusive aquí tenemos temas para un trabajo de titulación. ¿Ya? O sea, hay harto aquí y humildemente también está esta tesis también no publicada. Pero yo diría que aquí están en Erika, digo en Olivia Scholz, nada que ver Erika, es Olivia y Gisela los principales referentes en este tema. Ya. Vuelvo entonces a profe, este video en 30 segundos da un truquito para aprender los valores de la razón trigonométrica para ciertos ángulos. A ver, Roberto dice, a ver, echémosle un vistazo. Es que, a ver, yo quisiera, voy a copiar esto y lo voy a guardar porque, no, pero esto va a quedar en el chat, ¿ya? Para no quitar demasiado tiempo, porque mira, tenemos hemos hecho solamente 2 grupos y son las 9:30. Básicamente porque las presentaciones estuvieron buenas y también porque me dio por hablar un poquito profundizar un poquito en las representaciones semióticas y en la socioepistemología. Voy a intentar en los que siguen no acaparar demasiado yo el discurso una vez que terminen los compañeros. Me gustaría saber
si están Isidora Reyes, Estefanía Pérez, Roberto Elizondo y Valentina Romero, para que nos presenten las medidas de dispersión y las representaciones semióticas. Sí, estamos, profe, pero estamos incompletos, falta Isidora. Ya, ¿y qué hacemos? Si en el plazo de 1 hora no llega la Isidora, ¿no podrían presentar? Sí, sí podríamos presentar. Tendríamos que improvisar la parte de Isidora. Yo creo que es lo mejor. Porque más, o sea, improvisar no lo van a hacer, porque igual ustedes tienen ideas respecto a esto. Leyeron, investigaron, conversaron entre ustedes. Hay ciertas ideas. Sí, sí, claro. ¿Presenta uno de ustedes o presento yo y descargo la presentación? ¿Cómo prefieren? Esperemos un poquito, profe, a ver si llega Isidora. Ya, esperemos 2 minutitos máximo. Profe, pero falta otro grupo. O el de nosotros nomás. No, si faltan más grupos. A ver, sigamos Es que no- entonces con el Por favor, grupo a ver que de... nos dijo que se iba a conectar. Ya, Entonces quiero ver si se conecta y si no, que nos toque en el próximo de nosotros, pues. no, pero sigamos con el grupo de Aguilar, Maturana, Martínez, Araya y Arp, que nos van a hablar de la socioepistemología también y de los logaritmos. Aquí estamos, profe. Lo único que Martínez no va a poder presentar. ¿De acuerdo? No hay problema con eso. Mira, si el ¿Puede trabajo... compartir usted? Sí, por claro, favor? claro. La tarea de quién tengo que descargar aquí del aula virtual. Mía. Damaris Aguilar. Damaris Aguilar. Entonces usted debería estar por acá. Ah, no, pero esto, a ver, Damaris. Ahí está. Sí, la idea de los trabajos en grupo es esta. O sea, si yo trabajo en grupo precisamente porque si falla alguno de mis compañeros y mis compañeras, están los otros ahí para... Entonces yo presento y usted me dice siguiente solamente y eso. Y yo hago siguiente. Ya, profe. Muy bien, buenos días, compañeros, profesor. Hoy vamos a hablar sobre la socioepistemología, particularmente de los logaritmos. Dale, profe. Ya. Nosotros principalmente nos enfocamos en uno de los textos que tiene Ferrari para nuestra investigación y para nuestra presentación. Eso. Dentro de los conceptos clave que nosotros desprendimos del texto de Ferrari, es la socioepistemología como tal, logaritmo, educación, enseñanza, interpretación, razonamiento covariacional, conocimiento matemático, proceso cognitivo y aplicación de logaritmo y construcción social. Para definir la socioepistemología, como bueno, ya se definió anteriormente, pero queríamos enfocarnos que la socioepistemología se trata a través de la experiencia
es una construcción social, como se decía anteriormente, y explica desde lo primitivo, si es que se puede decir, hasta llegar al conocimiento que se lleva actualmente. Así empieza en el tema de los logaritmos, desde su construcción, desde temas como las bacterias y cosas así, desde lo exponencial, desde la potencia hasta llegar al concepto que nosotros entendemos como logaritmo y la que se enseña habitualmente en las clases. Dale, profesor. Gracias. Lo que nos propone el texto es que hay unos principales problemas que hay al momento de enseñar los logaritmos en las clases. Es más que una socioepistemología que es una construcción social, es básicamente un mecanismo para enseñar los logaritmos. Es una mecanización que es a través de algoritmos y da poco construcción social. Entonces, lo que plantea Varela, o sea, lo que plantea Ferrari, perdón, es que uno de los principales problemas es que no se le da un trabajo de parte de los alumnos para tratar los logaritmos, sino que es todo a través de los libros, a través de fórmulas, a través de gráficos ya restaurados, y esa construcción de por lo menos los planos o de una modelación es poco lo que se le da a los alumnos. Eso, profesor. Ahí mis compañeros van a explicar la imagen. ¿Se escucha? Sí. Ya. Para reflexionar y consolidar la idea de lo que se piensa del logaritmo, los autores proponen este diseño, y como se puede ver aquí, lo que se quiere evidenciar es que tanto las dimensiones numéricas, la dimensión geométrica y la dimensión algebraica están relacionadas entre sí, y esta relación son una base argumentativa y constructivista de lo logarítmico. Por ejemplo, la semejanza de triángulos surge de la relación geométrica y numérica. Las progresiones aritméticas y geométricas surgen de los patrones de la relación numérica algebraica. Y la creación de fórmula, figura, cuerpo y funciones entre variantes de puntos surge de la relación algebraica y geométrica. Este mismo tipo de semejanza se busca en la naturaleza de los logaritmos y las demás funciones, como por ejemplo identificar patrones, elegir y encontrar puntos de origen, progresión, diferencia, reconocer el crecimiento de las ordenadas mediante la manipulación de abscisas y la visualización a través de esto en la recta, que requieren de la construcción de un modelo que conecte estas tres relaciones coordinadamente. Dale. Uno de los ejemplos que usan para la construcción de logaritmos y una relación con los triángulos es, por ejemplo, la espiral logarítmica, que una forma de construirla consiste en el dibujo de triángulo rectángulo, y a medida que se busca una relación entre sus, ¿cómo se dice? Entre la razón entre sus lados, cada vez esa razón se va construyendo una progresión geométrica, que es como una proporción. Y esa misma proporción la va adquiriendo el logaritmo, que a medida que se construyen más triángulos respecto de sus lados, esa curva va adquiriendo una forma de espiral. Y esa forma se le puede dar como una construcción al logaritmo. Dale. Bueno, la forma de enseñar que propone el texto, primero que todo, Ferrari habla sobre dos formas de enseñar que se hace en la sala de clase. Está la aritmética, de la vieja escuela, que quiere decir que pasan los profesores la forma del logaritmo tal cual, numéricamente hablando. Y están los profes que son amantes del trasfondo, explican todo a la perfección, le buscan el porqué a los logaritmos. Según Ferrari, cómo se debería enseñar los logaritmos es a través de la mezcla de estas dos. Siguiente. ¿Qué proponemos nosotros como grupo? Primero, explicar qué es un logaritmo y dar ejemplos de su uso. Explicar la estructura, asociarlo con su función inversa exponencial
establecer ejemplos más cercanos hacia los estudiantes y mostrar el comportamiento que tiene en su gráfica. Siguiente. Y bueno, como se mencionó al principio, este fue el texto que ocupamos para la presentación. Ya terminamos la presentación, profe. Profe, si el que está hablando no se le escucha. Sí, estaba hablando. Y no se me escucha. Repito todo. En este punto, igual ustedes hicieron hincapié en algunas otras cosas que no se habían mencionado respecto de la socioepistemología. Hay propuestas de enseñanza para los logaritmos. Uno puede buscar en tesis chilenas y mexicanas. Ahí hay investigación al respecto. Entonces, lo que tenemos que apuntar y eso va a ser materia del tercer trabajo, del trabajo final del curso, es ya la propuesta propiamente tal, con un análisis preliminar y un análisis a priori ya hecho. No, a nosotros nos restaría simplemente poner cada una de esas propuestas después a prueba, poner ahí, estudiar relativamente cada uno de esos puntos. O sea, bien la presentación, chicos, en este punto, y a partir de lo que ustedes dicen, pero quisiera que esto también lo tomaran todos los compañeros y compañeras de la mejor forma, chiquillos. Hay que cuidar ciertas expresiones cuando se presenta algo de forma, o sea, se presenta algo en un contexto formal. Ante eso yo creo que debo hacer hacerme responsable de que de pronto yo no me expreso de la forma más formal posible. Yo lo hago en realidad para mantener cierto grado de coloquialidad o de cotidianidad con respecto a lo que nosotros conversamos acá en la clase, o sea, que sea un poquito más ameno. Pero en contextos que sean de presentaciones formales como estas, tenemos que buscar la forma de que nuestra presentación sea formal, ¿ya? Uno después en clase con los estudiantes y a medida también que va adquiriendo, estoy hablando de estudiantes de enseñanza media, a medida que uno va adquiriendo cierto grado de confianza con ellos, que se va a dar, es imposible que no se dé, aunque usted esté un año con un grupo, solamente un año, se generan lazos de cariño, y ahí uno puede a lo mejor relajar el lenguaje. Lo que no puede relajar nunca es el lenguaje matemático. O sea, aquello debe ser preciso. Y esa no es la crítica, porque lo han hecho bien en ese sentido. Chicos, chicas, vamos a continuar con las presentaciones en el bloque siguiente. ¿Ya? Yo creo que pasadito de las 10 nos volvemos a conectar para seguir con las presentaciones. Y antes de eso yo quisiera mencionar que hay algunas lecturas que quedaron la semana pasada. Y quisiera saber cómo anduvo la lectura de estas lecturas. ¿Por qué lo digo? Porque para la próxima les voy a dejar algunas otras, ya que lo que hacen es que todo lo que nosotros estamos conversando en clases, usted lo pueda profundizar. Por ejemplo, la lectura sobre socioepistemología. De hecho, este es un trabajo de Montiel. Me parece que la socioepistemología no la subí. Vamos a ver, archivo de la clase, para subir las que faltan y que estén leídas para la próxima semana, porque hemos trabajado gran parte de estas cosas y hemos tenido la oportunidad
en clases explicarla, a ver qué dice Montiel, la lectura 7. Socioepistemología, matemáticas y realidad. Ricardo Cantoral, digamos, Cantoral y Farfán son, podríamos decir, los padres y madres de la socioepistemología. Y junto a ello hay una serie también de investigadores, de doctores, que hoy por hoy son doctores y doctoras, que han ido aportando a este marco. ¿Cuál diría yo que es la principal razón por la que nosotros deberíamos valorar este marco teórico? Es que es un marco teórico latinoamericano, a diferencia de todos los demás. No es foráneo, es nuestro. ¿Ya? Aquí se hace un resumen de la teoría socioepistemológica, se hablan de varios otros autores, y se explica en general, ¿ya? Cuáles son sus inicios, etc. Y así con otras de las lecturas, las prácticas docentes, la lectura 5, a ver, entonces nos faltaría 6, 7, 8 y 9. ¿Ya? Entonces las 6, 7, 8 y 9 las vamos a subir acá. Si no ha leído la otra, obviamente que le va a costar más completar, digamos, estas casi 6 lecturas, porque la 1, 2 y 3 son antes de la primera prueba, y de la 4 a la 9 son después de la primera prueba. La idea es que usted se tome tiempo para leer estas cosas. A lo mejor un texto de 26 páginas es, sinceramente a mí no me parece que sea mucho. Uno tiene que tener una capacidad de lectura. Réstale 3 páginas de referencia, así que quedan como en 20 páginas, 21 páginas. No, quedan 23 páginas. Réstale la del título, obviamente. O sea, tampoco son lecturas demasiado largas. Quizás, no, yo creo que hay que leer estas cosas porque más trabajos de una semana para otra, por lo menos, salvo este que estamos presentando ahora, yo no les voy a dar, por ahora. Porque lo que viene después es que ustedes vayan compartiendo avances de su trabajo final del curso. Así que ojo ahí con esas lecturas, porque profundizan lo que ustedes mismos me están mostrando ahora. Vamos a continuar con las presentaciones a la otra hora. Yo creo que nos vamos a tomar unos 20 minutos de receso. Para quienes se levantaron y se conectaron a la clase, alcancen a desayunar algo, aunque sea rapidito. Me cuento entre ellos. Y eso pues, chicos, hasta el momento las presentaciones están dentro de lo esperado y en algunos casos también se han superado las expectativas. No me queda más que hasta el momento felicitar a los grupos que han presentado. Nos volvemos a conectar, ponemos la grabación en pausa y nos conectamos en un ratito más. Entonces, después de las primeras 3 presentaciones que estuvieron muy buenas, debo decirlo, seguimos con... ¿Dónde tengo los grupos? ¿Dónde tengo los grupos? Aquí están los grupos. Yo creo que ahora sí podemos seguir con Isidora, Estefanía, Roberto y Valentina. Profe, le envié el Power por correo. Ah, ya, usted me envió el correo. ¿No lo subieron al aula? No. Ya. ¿Lo subo al tiro? Pues que si ya me lo enviaste por correo, es como que la idea de subirlo al aula era que yo los tuviese disponibles. Pero me lo mandaste al correo de la... No, espera. Me metí a otro correo, que se me cruzan los cables.
A ver, Outlook. Debo tener N correos sin leer del Outlook porque el viernes no revisé nada de la universidad. Sí. Esto hay que... Llegó ahora a las 10. Hace un minuto llegó. PPT, representaciones simétricas, media de dispersión. Vamos a compartir la pantalla mientras. Para que vean ustedes que aquí está. Que efectivamente 14 correos. Sin leer. Casi todo del viernes. El viernes tuve a cierta hora uno deja de revisar cosas. En realidad por salud mental no puedo estar preocupado todo el fin de semana. El fin de semana me preocupo de otras cosas. Roberto, todavía no me aparece el archivo. ¿Cómo no está? No. Abajo está, profe. Ahí apareció, Sí. Ya, ahí sí. Estamos comenzando. Representaciones simétricas en medida de dispersión. Somos todo oídos. Profe. Aló, ¿se escucha? Sí, se escucha. Se escucha muy bien. Ya, bueno, esto es el tema que nos tocó a nosotros, así que avanza nomás, Roberto, o profe, ¿qué tiene? El profe lo tiene. Ya, queríamos empezar, bueno, que ya lo vimos, pero igual, ¿en qué consistía la representación geométrica? Ahí pusimos las representaciones geométricas son estructuras cognitivas que intervienen objetos materiales, símbolos gráficos cuadrados, también pueden ser abstractos que utilizamos al hacer matemática y que son representados en forma textual, oral, gráfica o incluso gestual. Bueno, eso lo habíamos conversado con el profe igual, que más que nada todo tipo de simbología dentro de las matemáticas, pues. Y ahí como mismo estábamos puestos, podría haber el profe la cambió. Ahí sí. No fuera más o menos para decirlo, porque como lo vieron también otros compañeros, todo tipo de simbología, gráficos, cuadros, o de forma oral, más que nada para representar de otra forma la matemática. Avance, profe. Bueno, nos tocó eso, pero con la medida de dispersión. De gran importancia la representación en la estadística, ya que la mayoría donde se tiene que enseñar solo se ven las fórmulas de forma rápida y se les pasa el ejercicio y listo. También la simbología matemática y su significado radica en la necesidad de interpretar las matemáticas. Yo aquí puse una imagen que la misma simbología de la estadística para la varianza, ahí sale toda la imagen, pues es importante igual eh, que cada concepto tiene su representación, su simbología, entonces para los estudiantes igual que entiendan, porque después tienen las fórmulas y para que sepan qué están haciendo, pues entonces igual es importante que los profesores expliquen y tengan considerado esa parte. De ahí, en la siguiente. Bueno, ahora va a seguir Roberto para que sigamos viendo la importancia de la simbología de la medida de dispersión. Gracias, Valentina. Como bien dice mi compañera, todo el proceso semiótico que está en las medidas de dispersión es como el contenido, el concepto en sí mismo se transforma o se aprende en su formato simbológico o en su representación. En esta imagen se presentan las tres medidas de dispersión clásicas, la moda, la mediana y la media, que uno conceptualmente lo puede entender si a uno se lo explican, pero nunca nada va a ser tan igual como la representación gráfica.
claramente con estas tres imágenes, estos tres gráficos resumidos, se transmite perfectamente lo que significa. La moda, claro, es el valor que más se repite, la media, el punto medio dentro de todos los valores, de todo el rango que se está estudiando, y la mediana es como el punto intermedio, la mediana, donde se encuentra la división equitativa entre los valores. Siguiente profesor, por favor. Voy a centrarme en dos desviaciones específicas, en este caso que es la varianza, que uno cuando la escucha, cuando uno se la enseña en estadística, es un poco complejo entender qué significa, qué quiere decir la varianza. Pero bueno, la varianza es una medida de dispersión, claramente, que representa la variabilidad de una serie de datos, que ahí pueden ser unas poblaciones, pueden ser crecimiento, pueden ser tipos de sueldo, cantidades de lo que uno quiera analizar, una muestra. Es la variabilidad de los datos respecto a su media. Y formalmente, es aquí el apartado semiótico, se representa por esa fórmula, por una fórmula donde se calcula la suma de los residuos. ¿Qué quiere decir con los residuos? Quiere decir que son los residuos se entienden como la diferencia que hay entre el valor de una variable en un momento y el valor medio de toda la variable. Entonces, la varianza es la suma al cuadrado de todos los residuos que hay dentro de la toma muestral. Si uno lo entiende, o sea, si uno se lo explican con estas palabras, cuesta entenderlo. Pero si uno lo ve con la gráfica, se puede ver la diferencia. Más allá de la fórmula, abajo con el gráfico de la media dispersión, se ve que la varianza, claro, es la variabilidad que tiene la media en relación a un dato específico en cierto momento. Ahí hay varios puntos, el X1, el X2, el X3, y cada uno demuestra una variación con respecto a la media, que está con la línea punteada roja. Siguiente, por favor, profe. Ahora, ¿cuál es la gracia que tiene al hablar de la varianza y ahora de la desviación estándar? Que son similares, son muy, muy, muy similares. La única diferencia que uno podría mencionar o podría rescatar es que una es el cuadrado de la otra, o en este caso la desviación estándar es la raíz de lo que es la varianza. En la desviación estándar es una medida que se utiliza para cuantificar la variación o la dispersión de un conjunto de datos numéricos. Entonces, en este caso, por ejemplo, una desviación estándar baja indica que la mayoría de los datos siempre tienden a estar agrupados cerca de su media, o que es como el valor esperado, como la esperanza, por así decirlo. Mientras que una desviación estándar más alta significa que los datos están más extendidos sobre un rango de valores más amplio. Y siguen siendo los residuos que se están analizando. Pero uno, al entender el concepto, al ser este concepto explicado, no es tan fácil. En cambio, con esta imagen, esta representación, uno la puede entender de una forma más natural, por así decirlo. Este proceso, este paso, en el que a uno le explican el saber sabio, por así decirlo, y lo adapta uno a su propia forma de entenderlo, se puede considerar como una génesis semiótica. Siguiente, profe, por favor. Kuznets, en el 2011, explicó lo que era el espacio de trabajo matemático, que estaba compuesto por varios planos. En este caso nos estamos centrando en la génesis semiótica, que está justo como puente entre el plano cognitivo arriba y el plano epistemológico abajo. Entonces, tanto la génesis semiótica como todas las componentes del plano, al ser enseñados los contenidos, son reinterpretadas, dependiendo del dominio matemático que uno tenga en cuestión, en este caso del dominio estadístico, y también va a ir variando según cómo la institución lo vaya definiendo, como su personalidad y su forma de enseñar el contenido.
Y la adquisición de los pensamientos semióticos, o sea, de la representación, de la simbología, de entender el concepto dentro de un símbolo, por así decirlo, de manera abreviada, esa adquisición del conocimiento depende de cada estudiante, de cómo se enfrenta sus propios problemas de conocimientos matemáticos con sus propias capacidades cognitivas. Entonces, en resumen, para cerrar esto clave, los semióticos, dentro de la definición estándar, es cómo el estudiante adquiere el conocimiento de las medidas de dispersión, y más allá de simplemente saber cómo es la fórmula. Esto del aprendizaje semiótico, de la etapa semiótica de la adquisición del aprendizaje, es la representación que se genera el estudiante mentalmente. Es como el saber sabio, el saber epistemológico, lo logra visualizar la representación que lleva consigo mismo del contenido, generándose así una nueva construcción del conocimiento. Y eso, profe, eso es lo que se podría decir así como a breve resumen de lo que es lo semiótico. Es complicado, es un tema difícil de explicar, y más aún en los temas estadísticos, que siempre han sido bastante complejos. Pero eso ha sido la presentación. No contamos lamentablemente con Estefanía y Isidora, no pudieron acompañarnos, pero sí, eso es lo que se pudo. Muchas gracias, compañeros. Muchísimas gracias, Roberto y compañía aquí, Roberto, Valentina, Romero, y Isidora y Estefanía. A ver, oye, surgió aquí un concepto que no estaba estipulado en el en el programa, el curso, que son los espacios de trabajo matemático, pero que sí, también son súper estudiados hoy por hoy. A ver, alguien me dice algo en el chat, dice... No, tranquila, Valentina, tranquila. Te entiendo perfectamente aquello. Así que es parte del folclore, digamos, de trabajar y estudiar en pandemia. Mira, yo tengo aquí a mi sobrino que está estudiando también, va en segundo medio, y está en mi casa, digamos, y se conecta a sus clases, y también me decía, profe, o sea, tío, a mi profe de matemáticas también le pasa lo mismo que a usted, que la hija se aparece por atrás en la cámara de repente. Y si a mí me pasa, obviamente que a ustedes también. O sea, no me refiero a que solamente una hija, también puede ser un hermano, un sobrino, una sobrina que anda por ahí, un primo, una prima ahí revoloteando en la casa. Así que eso se entiende. Ya. Quiero valorar muchísimo la aparición de los espacios de trabajo matemático. Esta teoría se desprende de las representaciones semióticas, y se estudian bastante hoy por hoy. Estoy hablando, no sé, los últimos 10 años. Así que genial eso. Creo que estamos en condiciones de que Aguilar, Maturana, Martínez, Araya y Arp nos hablen de los logaritmos. Ah, no, pues ya no hablaron de los logaritmos. Profe, ya presentamos Sí, antes del receso. sí, ustedes fueron los últimos que presentaron antes del receso. Sí. Yo creo que estamos, a ver, déjame ver qué me faltan. Pérez Díaz Urbina y la objetivación. Acá, profe. ¿Cómo lo hacemos? ¿Ustedes presentan directamente o...? Sí, Ya. directamente. Ya, de acuerdo, entonces somos todo oídos. ¿Se ve ahí? Sí, se ve súper bien. Perfecto. Creo que voy a tener que presentar solo, sí, lo más probable. Así que me van a escuchar a mí solamente, para que lo
para que tengan en cuenta. Ya, comencemos entonces. A nosotros nos tocó como grupo sobre la objetivación, y en este caso relacionado un poco a la ecuación de la recta, ¿ya? Había mucha información con respecto a este tema, había muchos artículos, y elegimos particularmente 2, de los cuales que nos basamos en esta presentación, ¿ya? Y el grupo soy Joao Díaz, quien les habla, y Ariel Urbina. Y como viene mencionando, la teoría de la objetivación. ¿Qué es propiamente tal esta teoría? Primeramente fue, su principal autor fue Lee Radford en el año 2006. ¿Y qué tiene en común, qué tiene esta teoría? Que toma los objetos matemáticos como patrones fijos, en este caso, inmersos también, mediante la reflexión, mediante el constante cambio de la práctica social, ya guiado por diferentes artefactos que pueden ser medios tecnológicos, etc. Y también que plantea sobre el tema del aprendizaje, como generación cultural del saber. ¿Ya? Se basa todo en el tema de la cultura de la cultura, o cómo está inmerso la persona o el estudiante en sí. ¿Ya? También esto trata de dar sentido a los objetos conceptuales, en este caso la matemática, que se puede llevar a ser, que puede llegar a ser muy abstracta, que se encuentra relacionarla con la cultura del alumno en este caso. ¿Ya? Y el objetivo principal es que la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, que sea por parte de la elaboración del alumno, sea una reflexión, que tenga una relación común, pero también activa con la realidad histórica y cultural que tenga él. ¿Ya? Todo a raíz de la cultura. Y otro punto importante que pudimos destacar o resaltar es en el tema de la sala de clase, en el salón de clase o sala de clase, el trabajo en pequeños grupos, el intercambio entre pequeños grupos y las discusiones generales que se dan tanto con el profesor, con estos pequeños grupos, o entre ellos mismos, ¿ya? Y como bien dice, la objetivación es también crear individuos éticos, reflexivos y con conciencia. Y aquí vamos a ver, que esto lo saqué de lo que usted subió, profe, la fase de la labor conjunta, que viene indicando que no solamente hay tanto alumnos como profesores, en este caso, tienen que estar activos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Si nos vamos a desbalancear en este caso, podemos caer también en el tema de ser una enseñanza muy conductista o academicista, donde el profesor solamente habla, y si tampoco los alumnos participaran mucho, también estaríamos cayendo mucho en el constructivismo. Entonces, se trata también de mantener el equilibrio y que ambos actores, en este caso tanto profesor como estudiante, sean activos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y relacionados con el tema de la ecuación de la recta, ¿ya? Primero, hay que tener en cuenta de que el estudiante también tiene que tener una base previa también de ecuaciones de primer grado, ¿ya? En este caso se puede analizar con una incógnita, pero primeramente hay que tener esa base, ¿ya? Estos problemas también de ecuaciones de primer grado, con una incógnita, también exige un mayor dominio del álgebra y también de los números y de la aritmética, también un mayor razonamiento matemático. Y aquí viene algo como que nos llamó mucho la atención, que tiene que estar ligado también, si uno está ligado a la teoría de Piaget. Hay que tener en cuenta que el tránsito más difícil es de las operaciones formales, perdón, de las operaciones concretas a las operaciones formales. Estos contenidos también tienen que, cuando uno va a enseñar, tiene que coincidir también con el desarrollo del estudiante según la teoría de Piaget, ¿ya? Y también se refiere a que, según la teoría de la objetivación,
se puede representar simbólicamente, no solamente se puede representar simbólicamente a través del proceso del álgebra en este caso, también, sino que es la representación de las ecuaciones es un proceso también intelectual, no solamente un proceso intelectual, sino también que incluye los gestos, el mismo cuerpo y también la cultura material que está dotada a los diferentes medios de representación. ¿Ya? Que no solamente tiene que ser necesariamente esa representación de la ecuación de la recta o la ecuación de primer grado, que es la base para la ecuación de la recta, dotado de manera abstracta, sino también se puede ligar también a la cultura que tiene el estudiante o los conocimientos previos que él tiene. Eso, profe. Muchísimas gracias. La teoría de la objetivación es para mí una teoría no quizás donde pueda, a diferencia de las otras, dar una complementación de la información tan amplia como las otras. Sin embargo, creo que hay aquí elementos importantes sobre la teoría. Eché un poquito de menos el que... A ver, si me puedes traer la lámina 4 de nuevo, porfis. Ahí. Sí. Claro, aquí hay consideraciones respecto a... Pero eché de menos el tema de ideas más concretas para trabajar con esta teoría una secuencia de actividades de clase. Para que lo tengan en consideración más adelante, porque vamos a apuntar hacia allá la última parte del curso. ¿Ya? Pero bien. En general aquí estas presentaciones han ido cumpliendo el objetivo de tener un paso. Tuvimos primero un paso superficial y ahora adquirir un paso un poquito más profundo y luego tener obviamente el paso general, digamos, el paso ya más hacia lo práctico de cada una de las teorías. Me faltaría solamente el grupo de Rodríguez, Reyes, Sepúlveda y Cretón. Solamente esos grupos, ese grupo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Escucha? Seba, sí, se te escucha bien. Ya, yo también estoy solito, así que voy a presentar solo nomás. Ya, entonces descargo la presentación de No, aquí. yo presento. ¿Puedo Ya, presentar? perfecto. De nomás. Ya. ¿Cuál se ve, por casualidad? Se ve la pantalla de la presentación. No la presentación en sí, sino en la otra. Sí. Ya, espera. ¿Y ahora? Ahora sí, súper. Ya, entonces, bueno, a mí, con mi grupo, que no está presente en este momento, situaciones de fuerza mayor, vamos a presentar las situaciones didácticas en el ámbito de las funciones lineales. Ya, entonces vamos a iniciar con, bueno, ¿qué es la teoría de las situaciones didácticas de Guy-Brusseau? Bueno, es una teoría de la enseñanza en el ámbito de las matemáticas que está basada en que los conocimientos matemáticos no se construyen inmediatamente, sino que se construyen mediante la búsqueda de soluciones por cuenta propia del alumno. Podría ejemplificarse con el hecho de que si a un niño de primero básico le enseño o suma, si le digo 3 más 3 es 6, no va a asumir o no va a aprender inmediatamente que 3 más 3 es 6, sino que va a tener que después cuando llegue a su casa tenga 3 cartas y tenga otras 3 cartas, tome ese conjunto de cartas
las cuentas y de APX6, entonces, bueno, ahí se produce una solución por cuenta propia del aprendiz. Ya, y bueno, después está en común con el resto de los alumnos y la comprensión del camino que sigue para llegar a la solución de los problemas matemáticos que se plantean. Esto también se hace mediante la discusión y el debate del problema matemático. Y aunque, bueno, no importa acá el resultado, en el caso de que si el alumno se equivoca, es un proceso para su aprendizaje. Entonces tenemos la situación didáctica, que lo que se refiere Rousseau con situación didáctica es como aquella situación que se ha construido intencionalmente por el educador, con la finalidad de ayudar al alumno a adquirir un conocimiento determinado. Una situación, bueno, y también el tema de la situación, muy importante mencionar el tema de las situaciones adidácticas cuando cuando se genera la interacción entre el sujeto y el medio para resolver el problema. En cuanto la situación didáctica se planifica principalmente a actividades a problemas en la actividad o actividades problematizadoras. Es decir, actividades que se presentan un problema al solucionar. Al solucionar este ejercicio se contribuye a sentar el conocimiento matemático ofrecido en clase. Y la estructura de la situación didáctica es puramente responsabilidad del docente. El docente tiene que planificar y establecer la estructura de la actividad, del cómo va a realizar las preguntas o el cuál va a ser la problematización que va a presentar y ser un guía para el alumno también para que éste vaya desarrollando la problemática. Entonces, por eso tenemos bueno, una imagen, teoría de la situación didáctica, la adquisición de conocimiento y termina el estudiante, el profesor y la situación. Entonces tenemos para las situaciones didácticas tenemos 4 tipos de situaciones, ¿ya? Que las vamos a clasificar en 3 tipos de acción, bueno, acá 4 tipos. De acción, formulación, validación e institucionalización. Tenemos la primera situación de acción, ¿ya? Que se produce en un intercambio de información no verbalizada, representada en forma de acciones y decisiones. El alumno debe actuar sobre el medio que se ha planteado el docente, poniendo en práctica los conocimientos implícitos adquiridos en la explicación de la teoría. Tenemos la situación de formulación del alumno, en la que el alumno bueno, pone la formulación de la información de forma verbal, es decir, se habla sobre cómo se podría solucionar el problema. En las situaciones de la formulación que se pone en práctica la capacidad del alumno en reconocer, descomponer y reconstruir la actividad problematizadora, tratando de hacer de ver a los demás mediante el lenguaje oral y escrito cómo se puede solucionar el problema. La tercera situación de validación, en la situación en donde se validan los caminos que se han planteado, todas las posibles soluciones para llegar a la solución del problema. Los miembros del grupo de la actividad discuten cómo se podría resolver el problema propuesto por el docente, poniendo a prueba las diferentes vías experimentales planteadas por los alumnos. Se trata de averiguar si estas alternativas dan un único resultado, varios o ninguno. Cómo de probable es que estén en lo cierto o en error. Y por último, finalmente tenemos la situación de institucionalización, donde sería la consideración oficial de que el objeto de enseñanza ha sido adquirido por el alumno y el maestro así lo tiene en cuenta. Bueno, es un fenómeno social muy importante y una fase esencial durante el proceso didáctico. El docente relaciona los conocimientos construidos libremente por el alumno en la fase didáctica con el saber cultural o científico. Y ahí tenemos una pequeña imagen del profesor, donde genera la situación didáctica, tiene una intención sobre el sujeto, una acción mediante el medio y una retracción, y la situación didáctica genera conocimiento y la institucionalización entre saber y conocimiento. Y la parte relacionada a las funciones lineales, la teníamos acá expresada, pero esa parte la voy a presentar Jason y no me la sé. Ya, Así que pero mira, veamos, aquí dice una hoja por cada 1, 2 o 3 alumnos en la que aparecen las gráficas de los euros a pagar en función de kilómetros extra para cada uno de... Ah, ya, aquí tienen que ellos
los estudiantes ir poniendo sí, sus datos. iba Ya, a ser una problemática referente, bueno, estábamos tomando un ejemplo más que nada de cómo podíamos transformar una situación, bueno, plantear el problema, la problemática para la situación didáctica en este caso. ya. Pero la explicación en sí general la tenía Jason con Aileen. Así que yo aquí puro chumillería. Ya pues, genial, genial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Benjamín. Se va. Seba. Ah, Rodríguez, sí, sí, sí. Estoy clarito. Vamos a salir de aquí de pantalla completa. Entonces, chicos, chicas, quisiera que valorásemos estas presentaciones, como la que acaba de hacer el compañero, en el marco de ir adquiriendo este conocimiento para luego ponerlo en práctica en nuestro ejercicio profesional. ¿Ya? Este curso igual tiene ese objetivo. Y quisiera que ese fuese nuestro objetivo como curso. Tenemos nosotros estas lecturas que están disponibles en el aula virtual. Y la idea es que podamos la próxima semana trabajar o hacer la evaluación 2 basándonos en estas lecturas, ¿ya? Y entonces vamos a entregar ese trabajo el próximo 17, les voy a dar, y yo creo que nos vamos a dar una semana para ese trabajo, ¿ya? Luego, a la semana que sigue, el 24 de mayo, les voy a dar las instrucciones del trabajo 3, que ese trabajo es más largo, y lo vamos a ir presentando por avances, ¿ya? Voy a compartir aquí mi pantalla. Lo vamos a ir presentando por avances. Por ejemplo, la idea es que el primer avance lo presentemos el 31 de mayo, o sea, la semana siguiente. Después vamos resolviendo ciertas dudas. Y, profe, no entendí bien lo de las lecturas. A ver, no es necesario todas las lecturas antes de la prueba 2. Lo que sí, esto te va a ayudar a tener una mejor idea para la prueba 2. Yo quería si fuese uno de ustedes. A ver, por ejemplo, si a mí me tocaron las representaciones semióticas, a lo mejor no voy a tener que releer el tema de las representaciones semióticas porque ya ya hice eso. Y puede que tenga este tema un poquito más claro. Quizás algunas de las presentaciones que hicieron los compañeros y la misma, digamos, los mismos complementos que he intentado dar durante estas presentaciones, puede que una u otra teoría haya tenido mejor explicación que la otra. Entonces yo les recomiendo que aquellas en donde ustedes sienten que no lo entendieron del todo bien, se centren en esas. ¿Ya? Y eso yo diría que también tiene que ver con semiótica, sociología, fenomenología, resolución de problemas. Bueno, tuvimos al menos una de cada una, y algunas tuvimos dos, así que ya gracias, Bárbara. Para la próxima semana, ¿ya? Respecto a trabajo en el que ustedes tienen que presentar avances o alguna otra cosa o subir algo al aula, esta semana quedamos completamente liberados. Yo les dejo que ustedes decidan dónde tienen que poner mayor énfasis para estudiar para la próxima evaluación. Y más allá de estudiar, yo diría que el tema no es tanto estudiar porque tengo que aprenderme ciertas cosas para la prueba. Yo diría que para poder tener, al tiro le doy la palabra a Paula, al tiro, para poder desenvolverme mejor, o sea, necesito reforzar ciertos conceptos de alguna de las teorías que se vieron aquí en la clase. Paula,
usted está pidiendo la palabra. Cuénteme. Ah, sí, profe, es que era porque nosotros no habíamos presentado. Ah, espérame, que se te desactivó el audio. Si puedes activarlo de nuevo. Pucha, pozo. Me silenció. Sí, es que te quería bajar la mano y se silenció, perdón. Pero soy el No, peor. profe, era porque en mi grupo no presentó. Sí, y estoy viendo aquí que no tengo un grupo. A ver, no veo su apellido en ninguno de los grupos. Y eso me preocupa porque quiere decir que no les di ni siquiera un tema. Sí, sí, tenemos tema. Ya, Se entonces, supone. 11, grupo 11. Pozo. Paula Pozo. ¿Quién más? Era, le digo el tiro los apellidos. Mancilla. Aquí los tengo. Grupo 3. Sí. Área y perímetro de sectores circulares con la teoría de antropológica de lo didáctico. No, eso es un error mío, yo las tengo anotadas, son el grupo 3. Yo no les di la palabra para que presentaran. Así que lo bueno es que todavía tenemos harto tiempo, así que y las tengo anotadas aquí. Así que ustedes me dicen, presentan ustedes directamente, descargo yo la presentación, la voy presentando yo, y ustedes Yo van. presento, profe. Ya, oye, pucha, qué mal no haber dado ese espacio. A ver dónde tengo Paula. Ya, está con la manito bajada. La dejo completamente, estamos en sus manos. Buen día, profe y compañeros. Bueno, a nosotros nos tocó el tema de área y perímetro de sectores circulares en torno a la teoría antropológica de lo didáctico. En cuanto al marco teórico, respecto a la forma de abordar el tema en torno a la teoría antropológica de lo didáctico, esta hace alusión a que la práctica, o sea, la teoría guía la práctica. Es decir, el saber teórico guía el saber práctico. En cuanto a la, o sea, he visto esto desde las praxeologías, técnicas, tareas, que se refiere al saber puesto en práctica, y por otro lado está la praxeología tecnológica teórica, que se refiere al saber teórico. Chevalar considera que un conjunto de condiciones para relacionar el conocimiento entre el alumno y el conocimiento y la relación entre el docente y el alumno. Dentro de esto considera los saberes, las condiciones son los saberes cognitivos, la cultura, la sociedad, fisiología del alumno, etc. Y bueno, esta teoría se centra en la característica del humano históricamente compartido, es decir, como culturalmente, socialmente, como el saber como compartido. Bueno, en realidad nosotros sobre área y perímetro en sectores circulares no fue mucho lo que encontramos, fue como de forma más generalizada sobre área y perímetro. Así que más que nada lo que proponemos y lo que encontramos fue más de forma reflexiva. Bueno, las propuestas de aprendizaje que proponen es reflexionar sobre las prácticas educativas y que se busquen nuevas estrategias, las cuales el estudiante las supera.
Es por ello que se pretende hacer una aproximación al aprendizaje de área y perímetro de sectores circulares. Y bueno, con ello y siguiendo el trabajo anterior también, una de las principales dificultades que encontramos fue la confusión del concepto de área y perímetro, puesto que los estudiantes piensan en el área y en el perímetro como en dos propiedades de la superficie y que están literalmente íntimamente ligadas. Además, un error muy común en ellos es que confunden las unidades de medidas, por lo que nosotros proponemos que el ambiente que se cree al abordar estos temas sea más práctico que teórico. Y bueno, nosotros como grupo nos basamos en los criterios de evaluación que propone el Currículum Nacional, que dentro de ellos es, crear actividades que sean más concretas y que al estudiante le permita visualizar los diferentes conceptos. Lo que proponía el Currículum Nacional era que el estudiante sea capaz de construir círculos en 2, 3, 4 o 6 sectores circulares, que era más que nada dividir el círculo para medir los ángulos que tiene determinado sector circular. Otro era desarrollar la fórmula del área y del perímetro de un sector de ángulo central de 60 o 90 o 120 o 180 grados para poder visualizar y diferenciar determinados ángulos. Bueno, y ahí también mencionaba un ejemplo que era comparar ventanas y sus determinados ángulos, y era precisamente para eso, para que el estudiante pudiera visualizar diferentes tipos de ángulos en algún contexto determinado. Bueno, yo personalmente me pude percatar de que en el Currículum Nacional los ejercicios que se planteaban eran muy teóricos, era literalmente calcular no sé, un círculo con 180 grados en un sector circular. Encontré solamente 2 ejercicios que, bueno, en realidad eran 3 ejercicios que nos planteaban un contexto. Uno era sobre el Pac-Man, el otro era sobre un queso, un trozo de queso de estos circulares, pero era un sector circular. Y el otro era sobre la radioactividad. Así que yo creo que es un punto en el que hay que trabajar, en crear ejercicios que se puedan contextualizar más para que el estudiante los pueda visualizar de mejor manera. Y bueno, esa sería nuestra presentación, profe. Perfecto. Hay detrás de la presentación suya la presentación vuestra, una mirada también crítica y reflexiva. Hay que entender, y cuando yo me refiero a miradas críticas, eso, es que significa que miramos, por ejemplo, el currículum nacional, las propuestas de aprendizaje, todo ese tipo de elementos. Cuando uno dice mirada crítica, no es que uno necesariamente los critique en el sentido de hablar de defectos, de problemáticas que hay, sino más bien de valorar en su justa medida todos los elementos que tiene una propuesta, ¿ya? Entonces, criticar no necesariamente tiene que ser algo negativo, y aquí lo hacen así de esa forma, o sea, se entiende que, por ejemplo, las propuestas de enseñanza no son muy variadas y que por tanto necesitan de un replanteo de aquello, ¿ya? Chicos, chicas, estábamos entonces, antes de
de yo cometer este enorme traspié de casi dejar afuera a uno de los grupos. Y qué bueno que la compañera hizo ese llamado de atención, porque la teoría antropológica de lo didáctico es bien importante. Podríamos decir que incluso es la madre de algunas otras teorías más recientes, ¿ya? Un segundo. Ningún problema, Valeria. De hecho, vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí. Yo quisiera agradecer enormemente a cada uno de los grupos. Hubo, en comparación al trabajo anterior, que también tuvieron menos tiempo, obviamente, menos preparación, un salto cualitativo respecto a la calidad, a la profundidad y al tipo de investigación. Así que yo me quedo con la mejor de las expectativas para el trabajo número 2 y la mejor de las expectativas para el trabajo final. Tanto así que creo que el trabajo final debiésemos pensar en la posibilidad de presentarlo al resto de la carrera. O sea, cuando tengamos que presentar este trabajo final, ya, eso tiene que ver con una mirada más profunda de alguno de los siguientes, de los marcos teóricos que ustedes estudiaron. La idea es que puedan, en el trabajo 2, y lo vamos a explicar con mayor detalle la próxima semana, puedan conectar las ideas de al menos 2 de estas teorías y ver si es posible que se complementen o no. ¿Ya? O sea, usted estudió una con su grupo y también vio las presentaciones de sus compañeros y tiene también la bibliografía para ver otras durante estos días. Así que prepárense para tomar lo que ya saben, lo que ustedes pudieron investigar por su propia parte, por su parte con cada uno de los grupos, para relacionarlo con alguna otra teoría de la que ustedes en este momento tienen menor conocimiento. ¿Ya? Así que vamos pensando hacia allá. Decía, yo creo que no es una mala idea, pero tenemos que conversarlo, obviamente, el invitar grupos de profesores y estudiantes a nuestra a la presentación de la parte final del curso. Chicos, chicas, sería todo por hoy. Cuídense, pórtense bien, acuérdense temprano, háganle caso a la mamá y al papá. No salga a la calle a menos que sea necesario. Casa sí, calle no, alcohol, jabón y agüita. Y esta semana estamos todos mucho más contentos porque Melipilla ganó 3-0 al Wander. Así que la vida sonríe. ¿Dudas, preguntas, quejas, reclamos? No, profe, cuídese que esté bien. Cuídense, un abrazo, chao, chao. Chao, profe, que esté bien.